Bienvenidos a esta segunda parte del tema 9 de Psicología de la Percepción. Un pequeño recordatorio. Hablábamos de la teoría de una madre por la noche, en la que el sonido de las sábanas de la niña despierta hacían de señal y el viento hacía de ruido. Y comentábamos que la TDS convertía estas teorías, que eran un poco confusas en el sentido de que utilizaban muchas letritas, en algo más sencillo al asociar simplemente una variable al proceso sensorial y una variable al proceso de decisión. ¿Cómo lo hacen? Asumen que tanto la señal como el ruido tienen la misma dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos considerar que tanto el viento como la señal y el ruido son dos valores dentro de la dimensión de sensación pura de sonido de sábanas. Entonces, el sonido real de las sábanas detrás de la puerta de la niña está más cerca de tener un valor alto en sensación pura de sonido de sábanas, y el viento, que se parece menos, pero se parece un poco al sonido puro de una sábana, tiene valores más pequeños en lo que a sensación pura de sonido de sábanas respecta. Aquí os lo presento como que esa dimensión es intensidad de la sensación, que es un caso más general. Por ejemplo, cuando queremos detectar un pitido dentro del ruido de estática, un poco, por así decirlo, la dimensión que aúna las dos es esa intensidad de la sensación. La estática va a ser menos intensa y el pitido va a ser más intenso. Pero esto no es tan categórico en realidad, sino que según toda una serie de factores aleatorios que no podemos controlar, más que considerar que el ruido tiene un valor y la señal más ruido, el sonido de las sábanas más el viento, o el pitido con la estática por debajo, tienen otro valor, en realidad estos forman una distribución y cuando suena un ruido podríamos escuchar pues cualquier intensidad, en este caso de entre 2 a 7, más o menos, con más probabilidad que sea entre 4 y 5. ¿Qué sucede entonces? Que si un ruido nos produce una sensación de 6, no vamos a tener claro de si era un ruido de verdad o era una señal. Lo mismo, una señal tiene otra distribución y si la señal nos resulta una sensación de 9, pues en ese caso vamos a tener bastante claro que se trata de una señal. Pero si esta señal produce una sensación de 6, no vamos a saber si de verdad es una señal o si es un ruido. Esto es un poco lo que hace la teoría de detección de señales. Y aquel proceso sensorial que veíamos, el hecho de que podamos percibir la señal, distinguir la señal, depende de la discriminabilidad del ruido y la señal. Cuando el ruido y la señal se parecen mucho, ambas distribuciones están más pegadas y es muy difícil distinguir la señal del ruido. O sea, básicamente es difícil separar estas distribuciones, es difícil distinguir señales y ruido. Cuando las distribuciones se hacen más discriminables, se separan más y es más fácil distinguir la señal y el ruido. Ya solo tendríamos problemas en esta pequeña franja de aquí, en la que pues casi no hay ocurrencias. La mayoría de señales ocurren por aquí, la mayoría de ruidos ocurren por aquí, donde son perfectamente distinguibles. Por otro lado está el proceso de decisión. Si tenemos, de nuevo, vamos a poner un caso un poco más difícil de resolver, una señal y ruido parcialmente solapados. En cuanto a el criterio de decisión, hablábamos, en el caso de las teorías del umbral, de las personas impulsivas y de las personas cautelosas. Esto es lo que nos cuenta el criterio. El criterio nos dice cómo separamos entre lo que decidimos como señal y lo que decidimos como ruido. ¿Cómo separamos entre lo que decidimos que es el sonido de sábanas y lo que decidimos que es el viento? Una persona impulsiva, a nada que oiga cualquier cosa, le va a parecer que es sonido de sábanas. Entonces su criterio estará bastante bajo. ¿Qué implica esto? Que a la derecha considera que hay señal y a la izquierda considera que hay ruido. Y esto nos lleva a que acertará la mayoría de las veces, en el sentido de que cuando haya señal, el sujeto la detectará, pero en cambio habrá muchos ruidos que detecte como falsas alarmas. Ruidos para los que el sujeto responda que hay una señal. En cambio, si tenemos a alguien cauteloso, alguien que necesita que una señal sea muy señal, sea una señal clara y distinguible, para poder calificarla como señal, no le vale cualquiera. Entonces, este sujeto cauteloso, o que tiene un criterio estricto, también se dice, acertará menos veces, porque solo las señales claras las etiquetará como señales. Pero en cambio,
no sufrirá falsas alarmas, porque cualquier señal de la que haya alguna duda la va a tomar como ruido. En cambio, lo que le va a ocurrir es que va a fallar a menudo, es decir, habrá muchas señales que el sujeto no detecte. Entonces, de nuevo, a la derecha del criterio estamos diciendo que hay señal, a la izquierda del criterio estamos diciendo que hay ruido, y si tenemos criterios bajos, criterios muy cercanos hacia el ruido, tenemos criterios impulsivos, criterios laxos se llaman, mientras que si solo aceptamos señales que sean muy claras, tenemos criterios estrictos, tenemos una persona cautelosa. Muy bien. Entonces, esta teoría de la detección de señales nos permite reflejar los distintos casos de discriminabilidad a través de la curva ROC. Cada discriminabilidad está asociada a una curva ROC. Vamos a ver cómo es eso. La curva ROC es una función matemática que relaciona el número de falsas alarmas con el número de aciertos. Y un poco lo que nos indica es cómo a medida que hacemos nuestro criterio más impulsivo o arriesgado, vamos ganando aciertos a medida que nos arriesgamos a cometer falsas alarmas. Entonces, tenemos primero un caso de discriminabilidad nula. ¿Cómo es la curva ROC de este caso? Esta animación es un poco más difícil de hacer, entonces lo que tengo que hacer es, de cierta manera, dibujar la curva. La curva está formada por todos los criterios posibles, entonces es un viaje del criterio más estricto, el que acepta las señales que sean más señales, tiene que ser una señal muy específica, y vamos moviéndonos a un criterio laxo. Cualquier cosa que oigamos, por rara que sea, es señal. Entonces, cuando las distribuciones están perfectamente solapadas, que sería este caso de aquí, la curva ROC es una recta. ¿Esto qué significa? Que estamos, vamos a bajar un poquito para que se vea el número de falsas alarmas, estamos ganando tantas falsas alarmas como aciertos. Es decir, a medida que movemos nuestro criterio, a medida que hacemos este movimiento de aquí, empezaríamos en un criterio muy estricto, que sería este de aquí, y iríamos pasando a un criterio laxo. Ahí está. Ahí lo vais viendo cómo van cambiando también los aciertos y las falsas alarmas que van subiendo a la vez. O sea, al final, como las distribuciones están solapadas, no podemos más que decidir al azar, y por cada acierto que consigamos al azar, también conseguiremos una falsa alarma. O sea, es básicamente como responder al azar. Sí. Entonces, esta es la situación en la que no podemos distinguir ni discriminar nada. Pero si añadimos un poquito de discriminabilidad, vamos a hacer la equivalente aquí, 4 pasitos, ya tenemos una situación diferente. Nos vamos a nuestro criterio estricto y vamos a empezar una primera fase en la que ganaremos muchos aciertos, lo podemos ver en esta parte de la tabla, cómo los aciertos van a empezar a subir al precio de casi ninguna falsa alarma. Entonces, más o menos por aquí, estamos ya en 0,3 y tenemos solo 0,02 falsas alarmas. Esto en la curva ROC se ve de la siguiente manera. Nos pasamos al lado estricto y empezamos. Vamos viendo cómo el puntito sube. Por la parte vertical era más o menos hasta 0,3 aciertos y apenas han subido las falsas alarmas. Entonces entramos ya en la distribución del ruido. ¿Qué pasa? Que sí que suben mucho los aciertos todavía, pero empezamos a ganar una cantidad considerable de falsas alarmas. Estamos en 0,8, 0,2. La curva ROC se sigue formando, es donde empieza a aparecer su curvatura, más o menos hasta la mitad. 0,8, 0,20. En la siguiente fase ya cambian las tornas. Para conseguir más aciertos estamos pagando el precio de muchas más falsas alarmas. O sea, hemos cambiado un poquito, subido un poquito más, hemos hecho el criterio un poco más impulsivo y, bueno, hemos llegado a 0,99 aciertos, pero a cambio las falsas alarmas que estaban en 0,2 han pasado a 0,7. Estamos en esta parte de la curva, como se ve que para rascar unos pocos aciertos más, estos de aquí, hemos tenido que subir mucho las falsas alarmas, 0,79. Y luego ya queda la última parte de la curva en la que, por una mínima cantidad de aciertos, por alcanzar la perfección, subimos muchísimas más falsas alarmas. Entonces, la curva ROC lo que hace es describir este viaje,
como para una situación sensorial dada, los distintos criterios nos van dando distintos resultados, en el sentido de distintos números de aciertos o con distintas falsas alarmas. Si aumentamos más la discriminabilidad, hasta un caso de discriminabilidad perfecta, es decir, las dos distribuciones están separadas, o casi, el viaje de la curva ROC viene a ser una subida muy rápida de aciertos, y para cuando ya están arriba del todo es cuando empiezan a subir las falsas alarmas. Entonces nos pasamos a este lado y vamos a dibujar esta curva. Empezaría por aquí, o mejor, empezarían los estrictos, entonces vamos ganando muchos aciertos. Y llega un punto en que pasamos a ganar muchas falsas alarmas sin apenas ganar aciertos. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres curvas ROC diferentes. La de dos distribuciones indistinguibles, el ruido no se distingue de la señal. La de unas distribuciones más o menos solapadas. Y la de distribuciones muy separadas, muy distinguibles. Es casi la parte superior de un cuadrado. Y os preguntaréis, o sea, ¿qué sentido tiene valorar todos estos criterios cuando es obvio que parece que el mejor criterio es el que está aquí en medio? Al fin y al cabo, si nos vamos a esta parte de aquí, es el criterio que comete menos fallos. Voy a juntar un poquito las distribuciones y si lo ponemos aquí, es el criterio que tiene más cosas correctas, aciertos y rechazos correctos, que son los colores que no están rayados, y menos fallos y falsas alarmas, que son los colores rayados. Si nos movemos, pues ya tenemos más parte rayada, que es la parte errónea. O sea, ¿por qué íbamos a preferir una situación en la que no tuviésemos el criterio aquí? Porque puede que un fallo sea mucho más grave que una falsa alarma. Por ejemplo, si la señal es un cáncer y el ruido es, pues bueno, resultados parecidos a unas pruebas médicas que podrían ser un cáncer, es más interesante tener falsas alarmas y hacerle las pruebas a la persona y ver si tiene o no un cáncer, que tener un fallo que significaría no detectar un cáncer. Entonces, en un caso así, nos interesa reducir los fallos para que haya menos gente con cáncer no detectado, aunque tengamos que aumentar mucho las falsas alarmas, que esto significaría pues, pacientes irritados porque tengan que ir a hacerse pruebas que al final no den resultado, o sea, no detecten nada. Entonces, por eso es interesante conocer toda la gama de criterios. Y para ello nos ayuda esta teoría de detección de señales y la curva ROC. Muy bien, volviendo a las diapositivas. Aquí hay un pequeño resumen de la curva ROC, para que esté todo en un mismo sitio, se vea claramente las cosas que implica la curva ROC. Es una preguntilla que aparece de vez en cuando en los exámenes y sé que es algo bastante matemático y difícil de entender. Entonces, aquí queda todo en una sola diapositiva resumida. Y por último, un poco los resaltados de esta sección de teoría de detección de señales. Empezábamos diciendo que su mérito principal es coger todas esas variables que había en la del umbral y distinguirlas en dos. Una del proceso sensorial, que es D, la discriminabilidad, y otra del de decisión, que es C, el criterio. Este criterio puede ser más laxo, más impulsivo, y significa que das por bueno más estímulos. Por tanto, tienes más aciertos, guay, pero más falsas alarmas. Este criterio también puede ser más estricto, lo que significa que das por bueno menos estímulos. Esto implica más rechazos correctos, o sea, hay más ruido que rechazas, bien, pero también más fallos, hay más señales que pasas por alto. Y por último, la curva ROC representa los resultados de todos los posibles criterios para una dada discriminabilidad. Una curva es una discriminabilidad, es un caso sensorial, mientras que todos los criterios posibles son todos los procesos de decisión posibles. Todas esas diferencias individuales entre los participantes que podrían responder de una manera u otra a cada uno al experimento en cuestión. Muy bien. Pasamos entonces a los métodos directos, cuyo diseñador principal fue Stevens. Stevens es un poco la contrapartida de Fechner y de los métodos indirectos que nos medían el umbral
absoluto y el umbral diferencial, por tanto solo medían estos cambios, de no percibo a percibo y de igual a diferente. Mientras que los métodos directos generan una escala numérica de golpe. Tenemos dos: la estimación de magnitud, que consiste en poner números a los estímulos, y va del estímulo a la sensación. A mí me enseñas un estímulo y yo te digo que tiene intensidad 5. Me enseñas uno más intenso y yo le pongo intensidad 10. El método inverso es la producción de magnitud. Es un poco equivalente al método de ajustes. Tú me dices 10 y entonces yo, con el dial, voy a intentar ponerte una intensidad de 10. Tú, como experimentador, me dices 8 y entonces yo voy a mover el dial un poquito para abajo para que en lugar de 10 marque 8. Vamos a ver una versión interactiva de la estimación de magnitud. De nuevo tenemos que agradecerle a la Universidad de Hannover por estas animaciones tan interesantes que nos ha preparado. El punto lo ponemos grande y vamos a reducir las repeticiones y vamos a reducir los valores posibles. Muy bien. Antes de presentar cada estímulo, el método me presenta un estímulo de referencia que le da el valor de 50, para que yo, la escala, la cree en torno a ese valor de 50. Vais a verlo ahora durante el experimento. Entonces, bajo aquí un poquito y aparecerá el punto donde siempre. Ahí está, me aparece uno de 50 y otro posterior, que en este caso lo he visto un poco más brillante y le voy a dar el valor de 80. De nuevo me aparece 50 y otro posterior, en este caso ni lo he visto, así que le doy el valor de 0. 50 de nuevo, y este, que me ha parecido un poquito más brillante, voy a decir que son 65. Y seguimos, 50 y este me ha parecido un poquito más clarito, 35. Otro más, 50 y este me ha parecido un poquito más brillante, 65. 50 y nada, 0. 50 y este un pelín más brillante, 65. 50 y este me ha parecido 50 directamente, igualito. Este me ha parecido bastante más clarito, le voy a poner un 15. Este me ha parecido igual, de nuevo 50. Y aquí está la escala que me ha salido. Tenemos de nuevo la luminancia relativa de cada uno de los puntos y estos son los valores numéricos que yo les he dado. El punto más bajo tiene un 0, no lo he visto las dos veces y le he dado un 0 las dos veces. Y podemos ver cómo a medida que aumenta, la curva que me sale está un poco achatada hacia abajo, no es perfectamente lineal. Esto es muy interesante, vamos a verlo luego cuando veamos la ley de Stevens. Y por último, bueno, mencionar que cada uno de los puntos es la media de los dos valores que le he dado las dos veces que me ha aparecido. Entonces, volviendo a Stevens diseñó estos métodos y en ambos se puede utilizar o se puede no utilizar este estímulo de referencia, que en el ejemplo ha sido el valor de 50. En estos métodos se puede producir un sesgo que se llama de regresión a la media, que quiere decir que nosotros, como humanos, esto no sucede en otros animales, tendemos a dar valores cercanos a la media. Por ejemplo, si te pregunto por mi altura, tú vas a tender a decirme un valor cercano a la media de la altura de los chicos, que creo que estos años está en 1,74, 75. Tiene sentido, porque al final, si las cosas complejas describen una distribución normal, la probabilidad máxima de acertar es si damos el valor medio. Entonces, pues bueno, como humanos parece que inconscientemente hemos descubierto esto. Esto no es cosa del libro, esto es cosa mía. Interpretación propia, por favor, no la veáis al examen. El sesgo de regresión a la media. ¿Qué es lo que sucede? Que tendemos a dar valores cercanos a la media. Entonces, cada uno de estos dos métodos sufre este sesgo de una manera diferente. Aquí tenemos la intensidad del sesgo. Si lo voy aumentando, vemos cómo los resultados de producción de magnitud en azul y los resultados de estimación de magnitud van separándose. ¿Qué está pasando aquí? Que como cada uno va en un sentido diferente, de lo físico a lo psicológico, de lo psicológico a lo físico, la regresión de la media le afecta también en sentido diferente. Pongamos el que hemos utilizado en este ejemplo, el de estimación de magnitud, el de la Universidad de Hannover de ahora mismo. Yo estoy dando puntuaciones a las intensidades de la sensación. Entonces, lo que estoy dando son valores de intensidad.
Por tanto, como la intensidad la estoy midiendo en este eje, sus valores tenderán a la media de la intensidad. Pero en el método de producción, como lo que estoy colocando es la intensidad del estímulo, no de la sensación, los valores que estoy dando, que son valores de intensidad del estímulo con el dial, tendrán a la media de la intensidad del estímulo, que sería esta barra vertical porque la intensidad del estímulo la estamos midiendo en este eje. Entonces, al aumentar el sesgo, los valores tenderán a la media de intensidad. A la media de intensidad del estímulo, mientras que en la estimación de magnitud, que estoy dando medidas de intensidad de sensación, tienden a la media de intensidad de sensación. Por eso una se verticaliza y la otra se horizontaliza. Este sesgo es bastante fácil de resolver. Simplemente coges los dos métodos y haces un promedio de ambos. Así el sesgo de uno se neutraliza con el sesgo del otro. Muy bien. Llegamos entonces a la ley psicofísica de Stevens. Ya habíamos hablado de la de Fechner y Stevens propone otra ley que es un poquito diferente. Nos dice que la intensidad de la sensación, la parte psicológica, es una constante por la intensidad del estímulo elevada a una determinada constante que nos determina la curvatura de la escala. Este nombre se lo he colocado yo, o sea, no es el nombre que menciona el libro, porque es básicamente lo que representa la K. Ks pequeñas determinan curvaturas como de monte, mientras que K igual a 1 es la línea, y Ks mayores que 1 representan pues las montañas en lugar del monte. ¿Qué nos indica la K? Nos está indicando cómo crece la sensación en función de la intensidad del estímulo, porque esto depende del tipo de estímulo, incluso del tipo de experimento, que estemos utilizando. Aquí se dan estos tres ejemplos. Brillo, el brillo, su intensidad crece más despacio la sensación crece más despacio a medida que crece la intensidad del estímulo. Esto quiere decir que para nosotros es más fácil distinguir brillos tenues, es decir, por ejemplo, luces tenues en una noche oscura, que distinguir luces muy intensas, lo cual tiene sentido porque como neandertales, cuando teníamos que sobrevivir por la noche, pues nos era rentable evolutivamente el distinguir brillos tenues, el distinguir movimientos de cosas un poquito más brillantes por la noche. La longitud aparente pues es un poco como el caso de referencia. O sea, quiere decir que si algo tiene 20 centímetros, lo vemos de 20 centímetros. Y si algo tiene 40, no lo vemos menor, como sería el caso del brillo, que lo veríamos de 30, ni mayor, 50, sino que lo de 40 lo vemos de 40. Es decir, que la longitud que las cosas nos parecen es equivalente a cómo las vemos. Perdón, a cómo son en realidad. Por último, el shock eléctrico tiene curva de montaña. Esto quiere decir que una descarga nos duele mucho. Y una descarga el doble de intensa no nos duele el doble, nos duele más del doble. Nos duele pues igual el cuádruple. Esto quiere decir que la K sea mayor que 1, que a medida que aumenta la intensidad del estímulo, la intensidad de la sensación aumenta más rápido todavía. Aquí os dejo, a modo de curiosidad, distintos valores de K para distintos tanto dimensiones como experimentos con los que se han medido. Podemos ver que en el caso del brillo depende de cómo lo estés considerando. De hecho, en el experimento en cuestión que hemos hecho, en el método de estimación de magnitud, es una fuente puntual brevemente iluminada, o sea, un punto que se ilumina brevemente. Y en este caso se esperaría que formase una línea. Sí que es cierto que mis resultados han dado, vamos a verlos, están aquí, un poco lo que se esperaba según la ley de Stevens para los otros casos de brillo. Una curva estilo monte y no estilo montaña. Perdón, estilo monte y no estilo línea. Entonces, volviendo a las diapositivas, interpretaciones de la K. O sea, ¿esta K de dónde viene? ¿Cuál es el mecanismo subyacente que hay en la K? Pues simplemente mencionar que Stevens creía que era por distintos sensores biológicos, pero claro, esto se refutó fácilmente porque diferentes personas tenían diferentes Ks. Entonces, no podía ser que fuese por el sensor biológico, que sí que es común a todas las personas. Ha habido varias propuestas, menciona el libro un par, sobre procesos cognitivos, temas de motivación, pero la conclusión final que sacan
es que, bueno, dependerá de cosas biológicas y de cosas cognitivas, pero no está claro de cuáles y en qué mezcla. Y por último, las limitaciones de los métodos directos y de esta ley psicofísica de Stevens. Se critican los métodos directos, pues la utilización de números. O sea, al fin y al cabo, nosotros no somos robots capaces de crear una escala numérica y asegurar que si decimos 40, eso es exactamente 4 veces 10 y 2 veces 20. Entonces, esta precisión que espera de nosotros los métodos directos ha sido bastante criticada. Stevens resuelve esto creando el método de ajustes sensoriales, que en lugar de ajustar una dimensión, unos estímulos, a números, lo que hace es asociar unos estímulos a otros. Aquí tenéis un ejemplo de asociar el ruido a la amplitud de la vibración. Es decir, sentir la vibración en la mano y compararla con el ruido que sentimos a través del oído. Esto da buenos resultados, pero sí que es cierto que deja de ser un método tan directo. El propio Stevens reconoce que esto ya no es un método directo como los otros, ya no está produciendo números, simplemente está comparando dos dimensiones diferentes. Está ahí un poco a medio camino entre el directo y el indirecto. Y por último, se critica la ley psicofísica que funciona principalmente para los métodos directos, que muchos estudios hechos con métodos indirectos o con otros métodos no cumplen tan bien, no se ajustan tan bien a las curvas que define la ley psicofísica de Stevens. Antes de continuar, que se me ha pasado por alto, en la sección sobre la ley psicofísica potencial de Stevens os he dejado una pequeña aplicación interactiva en la que se puede comparar más o menos la ley de Fechner con la de Stevens. O sea, podemos ver que la de Fechner y la de Stevens, para k menores a 1, pues más o menos son equivalentes, o sea, describen de la misma manera la relación física-psicología, estímulo-sensación. Pero si pasamos a k mayores de 1, las montañas que decía antes, ya la ley de Fechner, por mucho que le cambiemos la constante, no es capaz de reflejar este tipo de escalas. Entonces, en cierto modo, se puede ver que la ley de Stevens es como una generalización de la ley de Fechner. Muy bien. Entonces, acabamos con los métodos directos, acabamos con Stevens, y quedan algunas cosillas que presenta otros métodos más pequeños, que presenta el tema. Uno de ellos son las tareas de Donders, que ya os habéis visto, por ejemplo, en atención, y que básicamente son 3 tareas que nos permiten separar entre los subprocesos de detectar, discriminar y seleccionar la respuesta. La tarea A, que es darle al botón A cuando se enciende la luz amarilla, mide el tiempo que tardamos en detectar. La tarea C, ojo, la C, no la B, nos dice que pulsemos A cuando se enciende la amarilla y que no hagamos nada cuando se enciende la azul. Esto mide lo que tardamos en detectar y luego en discriminar si es la azul o es la amarilla. Y por último, la tarea B lo cubre todo. Nos dice que en función del color pulsemos un color diferente. Entonces primero tenemos que detectar que se ha encendido una luz, discriminar qué color es y seleccionar cuál es el botón que tenemos que pulsar en relación a ese color. Por tanto, si queremos calcular, por ejemplo, cuánto dura el proceso de discriminación, le pasamos a alguien la tarea C, le pasamos a alguien la tarea A y hacemos una resta. Restamos lo que dura la tarea C con lo que dura la tarea A y nos queda como resultado lo que dura la discriminación. Este es un poco lo que se llama el método subtractivo de resta, de Donders. Restar los tiempos de reacción de diferentes tareas para hallar como resultado el tiempo que dura un subproceso. Limitaciones de este concepto de tiempo de reacción. Pues bueno, en cuanto a su definición, se critica que hablar de simultáneo es un poco difícil cuando tenemos dos modalidades visuales diferentes. Perdón, dos modalidades sensoriales, no visuales, diferentes. Es decir, si estamos comparando algo auditivo con algo visual, por ejemplo, ver un cuadro con escuchar un fragmento de música, ¿cuándo es simultáneo? ¿Cuando vemos el cuadro cuando empieza la música? ¿Cuando vemos el cuadro a mitad de la música? ¿O cuando vemos el cuadro al final de la música? Entonces se menciona este apunte.
Y luego, al tratar con valores extremos de tiempos de reacción, se dice que la mediana es mejor no utilizarla. Perdón. Sí, la mediana es mejor no utilizarla. Y luego se menciona que hay otros tratamientos más efectivos que convierten el TR en latencias que aparecen en cierto libro. Bueno, simplemente dejarlo anotado. Nunca lo he visto en exámenes, nunca creo que lo vaya a ver. Por último, precisa que una persona, un participante, a la hora de responder, puede tender a responder con precisión, a dar aciertos, o a responder con velocidad, a tener tiempos de reacciones menores. Esta tendencia, que también dependerá de diferencias individuales, puede ser, por así decirlo, manipulada, sugestionada por el experimentador. ¿De qué manera? Pues si nosotros reducimos los tiempos límites, el sujeto va a tender a ir a lo rápido, no a lo correcto. Si penalizamos por fallar, el sujeto va a intentar ser más correcto, acertar más en lugar de acertar rápido. Y si premiamos la rapidez, evidentemente, el sujeto va a tender a responder más rápido. No creo que necesite mucha explicación esto. Por último, el capítulo acaba mencionando otros métodos más pequeñitos que aparecen en algunos de los posteriores temas, como son la adaptación selectiva, que consiste en habituamos a un estímulo, a partir de presentarlo repetidamente, habituamos a un estímulo y de esa manera el umbral absoluto se aumenta. Es decir, reducimos la sensibilidad. Por el hecho de que te estamos constantemente poniendo un ruido de fondo, hacemos que tu sensibilidad a otro ruido que vas a intentar detectar después sea menor. Otra forma de hacer esto es el enmascaramiento, que consiste en presentar los dos estímulos a la vez. Esto es un poco lo que pasa con el ruido. Cuando, además de presentar una señal, un pitido, presentamos un ruido, estática, estamos enmascarando esa señal. El viento, en el ejemplo de la madre, enmascaraba el sonido de las sábanas de la niña, si es que estaba o no estaba. Y un método que nos permite tanto reducir la sensibilidad como aumentarla, o sea, hacernos más sensibles a un estímulo, es la suma subumbral, que, como el enmascaramiento, presenta un estímulo a la vez, pero este estímulo es subliminal, no lo percibimos conscientemente, y aunque no lo percibamos conscientemente, sí que afecta a nuestro umbral de detección. Entonces, esa percepción inconsciente del estímulo puede hacer que nuestro umbral suba y detectemos peor, o que nuestro umbral baje y detectemos mejor. Es un poco el caso del priming. Cuando en el priming se presenta el estímulo prime durante un intervalo muy pequeño a la vez que el target, este nos afecta subliminalmente, aunque nosotros no hemos percibido el prime. Y hasta aquí este tema 9 de percepción. Por último, en esta diapositiva especial, os dejo más aplicaciones para responder a esa potente pregunta de, oye, ¿y todo esto que ha sido tan difícil de comprender y es en cierto modo un poco raro y muy matemático, ¿para qué sirve que lo aprendamos? ¿Tiene alguna utilidad? Pues aquí menciono unas cuantas. Muchas gracias.